¿Qué sentiste cuando te dijeron o diagnosticaron que tu hijo era autista? Bueno, pues eso, todos los padres que vivimos esa situación, todos lo vivimos igual. Y eso es una realidad. Yo estuve en un semáforo en rojo durante mucho tiempo. Un semáforo en rojo porque tú cuando tienes un hijo o una hija, tú tienes unas expectativas y te marcas unas expectativas ideales en tu cabeza, ¿no? Pues lo que tú pienses que es ideal para el desarrollo como familia y en su futuro, etcétera. ¿Qué pasa? Que te entran muchos miedos porque en toda esa idealización que tú tenías en la cabeza no sabes hacia dónde vas a ir. Estás acojonado, ¿vale? Es como, hostia, que yo quizá pensaba que dentro de cuando tenga 18 años va a estar en la universidad y ahora no sé si va a poder tener la posibilidad de estar en la universidad o no. Entonces te rompe muchos esquemas que, pues eso, te hace temblar, te hace temblar. ¿Qué es lo bueno? Que en ese momento lo más importante es unirte a las personas que ya lo están viviendo, estar con profesionales que te ayuden en temas de terapia, entender sobre todo y empezar a disfrutar de su diferencia, de su forma de sentir, de vivir, de ver el mundo y al final entender sus necesidades. Y a partir de ahí, pues ya es acompañar. No dejamos de estar acompañando y a mí el acompañar a mi hijo ya es lo que me ha hecho cambiar de ese semáforo en rojo a un semáforo en ámbar, en algún momento en verde. Lo que pasa que en el autismo, donde hoy estás arriba, mañana estás abajo y pasas del semáforo en rojo al verde y al ámbar en todo momento. O sea, hay momentos de crisis en el mismo día, quizás estás en los tres colores tres veces, ¿vale? Eso cualquier padre de niño autista se estará riendo seguro conmigo. Pero ese es así, ¿sabes? Y una vez que vives y aceptas, sueltas y confías, punto más. No, nada más. Simplemente es entender que es así y que lo más importante es estar ahí al lado para acompañarle. ¿Y que cómo influyó en ese cambio de idea de comunicación que tú tenías inicialmente? Joder, Pablo, este para mí fue una bomba explosiva, ¿sabes? Yo pensaba, yo en ese momento que empezamos incluso a identificar que Sergio era diferente, porque se comunicaba de una forma diferente a la de su hermana, bueno, es que directamente no se comunicaba, lo que hacía era explotar como Hulk, era como estaba muy tranquilo y de repente reventaba por algo con una irascibilidad muy importante, ¿no? Y decíamos, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y, y al final, en ese momento en el que él explotaba, yo estaba trabajando de director de comunicación y ponía noticias y me salían en El País. Yo pensaba que era el crack de la comunicación. Es así, así me sentía yo. Que tampoco te creas que yo trabajaba en una multinacional y ya está, pero en mi entorno y en mi mundo me sentía súper guay. Yo era el Messi de la comunicación para lo que yo hacía. ¿Vale? Estaba recibiendo mis balones de oro. ¿Qué ocurre? Que de repente me iba a casa y no me sabía comunicar con mi hijo. Y ahí es cuando me rompió todo. Es como que al Messi le dices, juegas de puta madre con un balón, pero ahora ponte a jugar con una caja de cartón. A ver qué tal juegas con un balón cuadrado, ¿vale? O mejor triangular, que también hace daño de vez en cuando se te clava en el pie, ¿vale? Pues eso me pasó a mí. El que pensaba que sabía mucho de comunicación llegó a su casa y no tenía ni idea. Así que todos mis esquemas a la mierda. Y cuando ves ese talón de Aquiles, esa parte en la que tú te crees que dominas mucho y después, en lo más importante que es la comunicación a lo mejor con tu hijo, ves esa deficiencia, ¿cómo te formas o cómo eres capaz de llegar ahora mismo en el punto en el que estás? Pues sobre todo siendo muy coherente, ¿no? Entendiendo dónde están tus problemas, tus dificultades, entendiendo que, que tienes que empezar de cero en muchos momentos. Y yo lo primero que tuve que aprender para empezar, empezando por lo más básico, es entender que el autismo no es una enfermedad. El autismo es una condición, es una forma diferente de sentir o de ver. Es como que yo en mi cabeza tengo un Android que a mí me llega la información y me hace fum fum y me sale, igual que mientras me sale porque la proceso muy rápido, y mi hijo tiene un iPhone que procesa la información muchísimo más, con muchísimo más detalle y quizá da otro tipo de respuesta a lo esperado, ¿vale? Y entonces, claro, pues empezar a entender que tengo que conocer un nuevo sistema y cómo, además, trabajar determinadas aplicaciones que yo tenía,
y que entendían que eran normales, pero que él ni siquiera tenía incorporadas y que tenía que trabajar para incorporárselas. Porque hasta la sonrisa, por ejemplo, él no sonreía, pero porque él dentro de su lógica, ¿para qué iba a sonreír? No necesitaba la sonrisa desde nuestro punto de vista. Porque él si conseguía algo sin sonreír, ¿para qué necesitaba sonreír? ¿Qué pasa? Que gracias a la sonrisa y al juego de la sonrisa que trabajamos con terapeutas, pues él ya se da cuenta, a ver, es un tío muy listo y sabe, dice, concho, si pido este boli lo pido sin sonreír y me cuesta 3 veces pedirlo y ahora lo pido con una sonrisa y me lo das a la primera, voy a sonreír que sé que me lo das a la primera, ¿vale? Pero esos juegos son los que yo he tenido que ir aprendiendo día a día y sobre todo siendo pues ante todo sencillez, ¿no? Somos personas y da igual en el puesto que estés, da igual en el momento que estés profesionalmente, no dejamos de ser personas y, y a mí sobre todo esto me ha humanizado aún más. Yo no creo que tuviese nunca un tipo de relación estúpida ni nada de eso, o eso espero, quizá que lo digan los demás, pero aún así esto me ha humanizado más.